En el corazón de China hay un lugar donde los picos no parecen pertenecer a la tierra. Huangshan surge como un laberinto de enormes rocas elevadas, rodeado por un mar eterno de nubes. Aquí, la naturaleza escribe sus propias leyes únicas de la física. Es uno de los lugares imposibles, donde la frontera entre la realidad y la ilusión se vuelve borrosa. En la cumbre más peligrosa del mundo, los seres humanos no son más que pequeños invitados ante la grandeza de la creación. Entonces, ¿por qué dudar? Únete a Haider Planeta mientras nos adentramos en el corazón de este lugar peligroso para desentrañar la leyenda de Huangshan. Hace entre 100 y 140 millones de años, el este de China atravesó un periodo de intensa actividad tectónica. Durante ese tiempo, la corteza terrestre se fracturó y el magma fundido, que venía desde lo más profundo del planeta, empezó a ascender. Después de decenas de millones de años de relativa estabilidad, los movimientos tectónicos siguieron elevando la Tierra. Las capas de roca sedimentaria que estaban arriba fueron erosionadas poco a poco por el viento y el agua, dejando expuestas las antiguas masas de granito que había debajo. Esa fue la etapa en la que Huangshan empezó a formar sus picos montañosos, aunque el paisaje todavía no se veía como se ve hoy. En la historia antigua de China, la zona de Huangshan originalmente se llamaba Yishan. Sin embargo, en el año 747 después de Cristo, durante la dinastía Tang, el emperador Xuanzong de Tang cambió el nombre de la montaña a Huangshan, que significa montaña amarilla. Ese nombre está ligado a una antigua leyenda china. Según la leyenda, un gobernante mítico, considerado antepasado del pueblo chino, llegó a esta montaña
para preparar un elixir de inmortalidad. Se cree que, después de cultivarse espiritualmente aquí, alcanzó la inmortalidad y ascendió al cielo desde la cumbre. Por esta historia, Huangshan ha sido considerada durante mucho tiempo una montaña sagrada. Durante más de 1000 años, esta montaña ha sido un símbolo cultural profundo de China, un lugar donde la religión, el arte y la filosofía se encuentran. Para el pueblo chino, el monte Huangshan no es simplemente una cadena montañosa para escalar o admirar. Se considera un espacio sagrado, un lugar donde las personas pueden conectarse con la naturaleza y encontrar quietud dentro del alma. Desde la antigüedad, las altas montañas envueltas en nubes han sido vistas como lugares más cercanos al cielo y a la tierra. En el pensamiento taoísta, las montañas son el lugar donde convergen las energías del cielo y de la tierra, creando un entorno ideal para el cultivo espiritual y la búsqueda de la inmortalidad. Por eso, muchos practicantes taoístas llegaron a Huangshan para vivir en retiro, construyendo pequeñas ermitas en las laderas de la montaña, aislados del mundo de abajo. En el mundo silencioso de las nubes y el viento, meditaban, estudiaban filosofía y buscaban la armonía entre la humanidad y la naturaleza. Algunos templos antiguos fueron construidos en los valles o en los picos más altos, donde los monjes practicaban la meditación y enseñaban doctrina espiritual. Para muchos peregrinos, subir a los picos de Huangshan no era solo un viaje, era una búsqueda espiritual. Hoy en día, Huangshan no es solo un destino turístico famoso, sino también un símbolo cultural duradero de China. Y para entender mejor esta montaña, voy a llevarte en un recorrido por los lugares del monte Huangshan y la exploraremos con más profundidad.
Mi exploración del monte Huangshan comenzó en el pino que da la bienvenida al huésped. Donde un antiguo pino crece sobre un acantilado a una altitud de más de 1.600 metros. Después de horas subiendo por estrechos y sinuosos escalones de piedra antiguos, el camino por fin se abrió hacia una pequeña terraza de piedra en la ladera de la montaña. Y allí, entre un mar de nubes y acantilados verticales, lo vi por primera vez. Puede que cueste creerlo, pero según los botánicos, este árbol ha existido durante más de 800 años. Crece a una altitud de alrededor de 1.600 metros, donde las condiciones de vida son extremadamente duras. Fuertes vientos azotan la zona durante todo el año. En invierno, la montaña queda cubierta de hielo. Casi no hay tierra. Aún y solo pequeñas grietas en la roca pueden retener un poco de agua de lluvia. Sus raíces se entrelazan profundamente en las fisuras del granito, aferrándose a la montaña como anclas naturales. El tronco ha crecido lentamente a lo largo de muchos siglos, formando cada anillo de madera bajo la presión constante del viento y la niebla. Y son precisamente esas condiciones tan duras las que crearon la forma única del árbol, una forma que no crece recta hacia arriba. En la cultura china, el pino ha simbolizado desde hace mucho tiempo la resistencia, la longevidad y la firmeza. Durante siglos, la imagen del pino que da la bienvenida al huésped ha aparecido en pinturas a tinta, relatos de viaje e incluso en símbolos culturales de China. Hoy en día, se considera un símbolo no oficial de Huangshan. Dejando atrás el pino que da la bienvenida al huésped, el camino de piedra empezó a volverse más empinado. Antiguos escalones de granito subían cada vez más alto, rodeando paredes de acantilado casi verticales. El aire se volvió más frío, el viento más fuerte, y capas de nubes comenzaron a pasar a la altura de los ojos. Con cada paso, me alejaba más del valle que quedaba abajo y me acercaba más al pico del loto. Esta es la cumbre más alta de toda la cordillera de Huangshan, elevándose a unos 1.864 metros sobre el nivel del mar.
Pero lo que hace que este lugar sea tan extraordinario no es solo su altura entre los lugares imposibles. Desde la distancia, las formaciones de granito en la cumbre parecen apiladas de una manera casi extraña, sin formar un solo pico afilado. En cambio, en las enormes rocas se abren hacia varias direcciones, como los pétalos de un loto floreciendo en el cielo. Pero llegar hasta este loto en los cielos está lejos de ser fácil. El sendero que sube al pico del loto es una de las rutas más empinadas de Huangshan. Los antiguos escalones de piedra fueron tallados directamente en la ladera de la montaña hace siglos. En algunos tramos, el paso tiene apenas alrededor de 1 metro de ancho, con barandales de hierro fijados a la pared de roca, el muro del acantilado a la derecha y una caída mareante hacia el vacío a la izquierda. Cuando llegué aquí, por fin entendí por qué tantos fotógrafos esperan con tanta paciencia solo para capturar ese momento perfecto en que las nubes y la luz se encuentran. Cuanto más alto subes, más delgado y frío se vuelve el aire, y al atravesar la densa capa de nubes, la luz del sol de pronto atraviesa el espacio e ilumina la cima de la montaña. Al llegar al punto más alto, todo el cansancio pareció desaparecer. Desde la cumbre del pico del loto, todo el paisaje majestuoso de la montaña más espectacular del mundo se abrió ante mis ojos. Dios mío, las nubes girando parecían olas del océano, acariciando suavemente las faldas de las montañas, que se elevaban como pequeñas islas. A esta altura, todo el ruido del mundo moderno quedó completamente en silencio. Solo quedaron las vibraciones de la naturaleza y el orgullo de conquistar los propios límites. Dejando atrás el pico del loto, el camino de piedra empezó a bajar suavemente hacia el lado occidental de la cordillera de Huangshan. Y me llevó hasta lo que se considera la parte más salvaje y espectacular de toda la cadena montañosa. Ese era el Gran Cañón de Zhihai, y desde los primeros pasos, el paisaje cambió por completo. Si los picos de Huangshan parecen islas flotando entre las nubes, entonces este lugar se siente como un gigantesco mundo de piedra abierto a la fuerza por el tiempo.
Según los relatos locales, se formó cuando antiguas masas de granito fueron erosionadas por el viento, el agua y el hielo durante millones de años. Ese proceso creó un enorme sistema de valles profundos, acantilados verticales y cientos de pilares naturales de piedra que se elevan cientos de metros hacia el cielo. Y cuando la niebla se deslizaba por el cañón, por fin entendí por qué la gente dice que este lugar parece una ciudad de piedra olvidada. Y cuando la niebla se deslizaba por el cañón, por fin entendí por qué la gente dice que este lugar parece una ciudad de piedra olvidada. Lo que hace famoso al Gran Cañón de Zhihai no es solo su paisaje, sino también los senderos construidos directamente en la ladera del acantilado. De un lado se levanta una pared de granito, y del otro hay una caída abierta de cientos de metros de profundidad. Caminando por estos senderos, sientes como si estuvieras suspendido entre la tierra y el cielo. Muchos fotógrafos y exploradores creen que el Gran Cañón de Zhihai muestra la belleza más pura de Huangshan, con más claridad que cualquier otro lugar. Aquí no hay templos antiguos ni grandes estructuras, solo piedra y nube y tiempo. Para conectar el fondo del valle con la cima de la montaña, el sistema funicular del Mar del Oeste está considerado como una de las experiencias más cinematográficas del mundo. Con su diseño de vidrio sin marco, el tren te lleva a través de estrechos pasos de montaña y nubes arremolinadas. Sentado dentro del vagón, sentirás como si estuvieras en una nave espacial aterrizando en un planeta lejano. Si puedes, quédate en el Mar del Oeste hasta el atardecer. Cuando el sol empieza a ponerse detrás de las montañas del oeste, todo el laberinto de roca se baña en un brillante tono amarillo anaranjado. Los últimos rayos de luz se filtran por las grietas de las rocas, proyectando largas sombras hacia el abismo y creando un contraste poderoso entre la luz y la sombra. Es entonces cuando te das cuenta de que el Mar del Oeste no es solo una atracción turística, sino una experiencia espiritual, un lugar donde uno encuentra tranquilidad absoluta en medio de la furia y la grandeza de la naturaleza. Sin alargar más mi viaje, fui a visitar una fuerza de la naturaleza que ha moldeado la historia de toda una nación. El río Amarillo, con más de 5.400 kilómetros de largo, atraviesa 9 provincias de China antes de desembocar en el Mar de Bohai. Durante miles de años, este río ha alimentado antiguas civilizaciones,
y ha dado forma a las primeras ciudades de China. Dios mío, visto desde arriba, el agua del río Amarillo no es azul como la de muchos otros ríos. En cambio, tiene un característico color amarillo turbio debido a la enorme cantidad de sedimento que transporta. Cuando las lluvias intensas y los vientos fuertes erosionan este suelo, millones de toneladas de polvo y tierra son arrastradas hacia el río. Más impresionante todavía es que, hace más de 4.000 años, comenzaron a formarse comunidades agrícolas a lo largo de las orillas del río Amarillo. Los fértiles depósitos aluviales traídos por el río transformaron las llanuras en tierras ideales para el cultivo. Gracias a eso, el trigo y el mijo, dos cultivos importantes de la antigua China, prosperaron aquí en medio de los lugares imposibles. Hoy, visto desde arriba, el río Amarillo todavía conserva la belleza majestuosa de un río antiguo. Cuando el atardecer brilla sobre el agua, todo el río refleja una luz dorada resplandeciente, creando una escena que es a la vez poderosa y tranquila. ¿Habías oído hablar de este río? Deja tu respuesta en los comentarios para que Heather Planeta lo sepa. En mi último día en Huangshan, elegí el Pico del León como mi punto de encuentro. Desde la distancia, las formaciones de roca de granito en la cumbre parecen un león sentado mirando hacia el valle. Esa forma tan distintiva fue lo que le dio su nombre al Pico del León. Pero lo que hizo famoso a este lugar en todo el mundo no es solo su apariencia. La mayoría de las personas que quieren vivir la experiencia del Pico del León comienzan su recorrido muy temprano. Antes del amanecer, subí los escalones de piedra que llevan hasta la cumbre, iluminados por pequeñas lámparas a lo largo del camino. De pie en el Pico del León, la vista que tenía al frente se abrió hacia el inmenso mundo de Huangshan. Fue ahí donde entendí que no era solo un mirador, sino un lugar donde de verdad se podía sentir la inmensidad de la naturaleza. Desde aquí, unan los valles profundos, los picos lejanos y las nubes moviéndose lentamente crean un paisaje casi infinito.
Durante siglos, poetas y pintores chinos han subido hasta aquí en busca de inspiración en medio de los lugares imposibles. Es un momento que hace que muchos crean que Huangshan es uno de los lugares más hermosos de la Tierra para ver el amanecer. Y estando en la cumbre de Huangshan, mirando el mar de nubes flotando lentamente allá abajo, uno se da cuenta fácilmente de una verdad sencilla. Hay lugares en la Tierra que no son solo paisajes, sino verdaderas obras maestras de este planeta. Songshan, Henan, la cumbre más alta, es Lien Tien Fong, con una altitud de aproximadamente 1512 metros. Esta es la cumbre más alta entre las 5 montañas sagradas que nunca ha sido desarrollada oficialmente para el turismo, y no hay teleférico. Los montañistas chinos dicen que esta es la más peligrosa de las 5 montañas sagradas si tomas la ruta no señalizada. Mi consejo para ti es que te prepares con experiencia en montañismo, cuerda, buenos zapatos y que no vayas solo. Es una montaña peligrosa de esa forma silenciosa, pero mortal, no del tipo abiertamente aterrador como el Monte Hua. Huangshan, Anhui. Desde lejos parece un hilo fino aferrado al acantilado. Un solo paso en falso y entenderás por qué se considera una de las montañas más peligrosas. Tus piernas temblarán, tu corazón se acelerará, pero la vista será absolutamente impresionante. Huangshan no es para personas débiles, ni para quienes temen a las alturas. Es una prueba de voluntad. No eres tú quien conquista la montaña. Es ella quien te permite admirar su belleza.
Meishan, Sichuan. Aquí puedes experimentar las 4 estaciones en un solo día, en estos lugares imposibles. En la base hay un verano verde y exuberante, pero en la cima, el viento feroz y la niebla espesa te hacen sentir al borde del mundo. Para llegar arriba sin teleférico, debes subir decenas de miles de escalones de piedra, empinados, estrechos y resbaladizos, con humedad extrema. Algunos tramos son tan inclinados que sientes que gateas en lugar de caminar. El peligro viene del terreno y del clima impredecible, pero eso mismo le da un alma única. ¿Y tú? Deja tu opinión sobre esta montaña en los comentarios para Hider Planet. Escaleras de montaña de Sichuan. Esto no es un complejo de senderismo moderno con barandillas de acero inoxidable. En Sichuan, especialmente en los acantilados de la montaña Liangshan, las escaleras, a veces, son solo tablas de madera. Y generalmente están ubicadas a una altitud de unos 800 metros sobre el valle. El único soporte son unas frías barras de hierro redondas. De un lado hay un acantilado sólido y del otro un abismo sin fondo. Lo más aterrador no es la altura, sino los vientos repentinos de la montaña que pueden hacerte sentir como una hoja pegada a la pared. Nunca subas cuando llueve. Las vigas de acero se vuelven resbalosas como grasa y la niebla elimina tu visibilidad, dejándote caer en un vacío blanco que puede provocar pánico fácilmente. Carretera de la aldea de Guoliang,
Henan. Cuando piensas en Wolyang, no imagines una autopista amplia y abierta. Esta es una carretera completamente tallada a mano por 13 aldeanos locales en los años 1970. A medida que comienzas a entrar en el túnel, el espacio se estrecha repentinamente. Te encontrarás rodeado por las montañas Taihang. La luz no proviene de farolas, sino que se filtra a través de 35 ventanas naturales. En realidad, enormes agujeros tallados directamente en el acantilado vertical. El nombre, la carretera donde no se permiten errores, es totalmente apropiado. La carretera tiene solo unos 4 metros de ancho, lo justo para que dos coches se crucen extremadamente cerca. Pico Tiandu. Se ganó el título de el más peligroso por su terreno extremadamente empinado y sus crestas estrechas que quitan el aliento. Con su famosa espalda de la carpa, este lugar es el alma de Tiandú. Una franja de roca de apenas 1 metro de ancho y más de 10 metros de largo, con caídas verticales de miles de metros a ambos lados y sin árboles que te protejan. Mientras te aferras a las frías cadenas de hierro, el viento silbando entre las rocas hace que tu corazón lata más rápido que cualquier ejercicio. Una extraña mezcla de miedo extremo te obliga a concentrarte al 100% en cada paso. En ese momento, el mundo se reduce solo a ti y a la roca. Junto con la escalera al cielo, tus rodillas tocan el escalón de adelante mientras tus manos se aferran con fuerza al cable. Mount Hua, Shanxi. Antes que nada,
El Monte Hua no es la montaña más alta ni la más hermosa de China, pero sí es la más traicionera. Tiene 5 picos principales, pero lo que realmente pone la piel de gallina es el Long Kong Stack Path, también conocido como el Camino de Tablas hacia el cielo. ¿Qué opinas de un sendero de unos 30 centímetros de ancho, hecho de viejas tablas de madera clavadas en un acantilado vertical? Debajo hay un abismo de entre 700 y 1000 metros de caída libre. Muchas fuentes afirmaban que había 100 muertes al año, pero esa cifra fue exagerada en tiempos en que no existían arneses. Hoy en día, con sistemas de seguridad obligatorios y monitoreo, los accidentes han disminuido considerablemente. Minya Konka, Sichuan. Si crees que el Everest es el desafío definitivo, entonces Minya Konka es la advertencia más poderosa de la naturaleza para los arrogantes. Mientras miles intentan escalar el Everest cada año, solo unos pocos logran alcanzar la cima de Minya Konka. La tasa de mortalidad ha llegado a alcanzar el 90%, superando incluso al temido K2. Ubicado en el borde de la meseta tibetana, es como un bolsillo, donde el aire cálido y húmedo choca con corrientes heladas. Las tormentas de nieve pueden aparecer en minutos, reduciendo la visibilidad a cero. ¿Y tú? Si tuvieras la oportunidad de estar frente a esta majestuosidad, ¿te atreverías a contemplarla? Pico Ancho. Si se mide por la relación entre muertes y éxitos, Broad Peak suele estar entre los 5 a 8 más peligrosos, con aproximadamente 8 muertes por cada 100 ascensos exitosos.
Además de enormes bloques de hielo suspendidos, las pendientes pronunciadas son propensas a avalanchas provocadas por el viento. Puedes ser golpeado por rocas en cualquier momento al pasar del campamento base al campamento 1. Según datos recientes, ha habido entre 400 y 500 ascensos exitosos, pero alrededor de 34 a 40 muertes. Muchos lo consideran el Everest del Karakorum, pero a menudo subestiman su brutalidad. Montaña nevada del Dragón de Jade vista desde lejos. Parece un dragón de jade blanco serpenteando entre las nubes. Es una de las montañas más impenetrables del mundo. Hasta hoy, nadie ha conquistado realmente su pico más alto. Al salir del teleférico a 4.506 metros de altura, sientes como si hubieras llegado a otro planeta sin oxígeno. Tu cabeza empieza a doler. El corazón late con fuerza, como si fuera a salirse del pecho. Cada paso en la escalera de madera hacia el mirador es una lucha entre la voluntad y las piernas temblorosas. A veces, la niebla cae tan rápido que ni siquiera puedes ver tu propia mano, dejando solo un paisaje blanco, frío y amenazante. Entre el frío extremo y este paisaje de cuento, ¿arriesgarías todo por estar sobre el Dragón de Jade, JCA una vez? Kawaguebo, montaña nevada de Meili. Con aproximadamente 6.740 metros de altura, su peligro se concentra en la cima.
Y lo peor es que la tasa de mortalidad se acerca al 100% para quienes intentan conquistarla seriamente. A finales de 1990, una expedición conjunta japonesa y china intentó alcanzar la cima en invierno. Los habitantes locales advirtieron repetidamente en contra e incluso construyeron barreras, considerando a Kawagebo una montaña sagrada. Dicen que quien cruza el muro de piedra sagrado enfurece a los dioses. Este hecho es considerado uno de los accidentes de montañismo más mortales de la historia. Mi exploración del monte Huangshan comenzó en el pino que da la bienvenida al huésped. Donde un antiguo pino crece sobre un acantilado a una altitud de más de 1.600 metros. Después de horas subiendo por estrechos y sinuosos escalones de piedra antiguos, el camino por fin se abrió hacia una pequeña terraza de piedra en la ladera de la montaña. Y allí, entre un mar de nubes y acantilados verticales, lo vi por primera vez. Puede que cueste creerlo, pero según los botánicos, este árbol ha existido durante más de 800 años. Crece a una altitud de alrededor de 1.600 metros, donde las condiciones de vida son extremadamente duras. Fuertes vientos azotan la zona durante todo el año. En invierno, la montaña queda cubierta de hielo. Casi no hay tierra. Y solo pequeñas grietas en la roca pueden retener un poco de agua de lluvia. Sus raíces se entrelazan profundamente en las fisuras del granito, aferrándose a la montaña como anclas naturales. El tronco ha crecido lentamente a lo largo de muchos siglos, formando cada anillo de madera bajo la presión constante del viento y la niebla. Y son precisamente esas condiciones tan duras las que crearon la forma única del árbol, una forma que no crece recta hacia arriba. En la cultura china, el pino ha simbolizado desde hace mucho tiempo la resistencia, la longevidad y la firmeza. Durante siglos, la imagen del pino que da la bienvenida al huésped ha aparecido en pinturas a tinta, relatos de viaje e incluso en símbolos culturales de China.
Hoy en día, se considera un símbolo no oficial de Huangshan.